frente al Centro de Arte Díaz Alexis Mujica. Venimos a visitar la exposición del Tesoro Oculto de Valencia. Cristóbal Rojas en el estudio de Arturo Michelena. Fue hecha por Michelena. Estamos Rojas tocando el piano en dicho estudio, París 1888, las Tenia Tella Michelena. Una producción. Hay fotos. Estamos en la primera vitrina, donde hay varios objetos del siglo XIX y XX. Cartera tejida en metal, años 20. Misal de primera comunión, año 1931. Palmatoria, principio siglo XX. Interesante. Estamos viendo aquí en la primera sala varios objetos de uso en la casa. Estribo de 1870, expositor sala casa cena, pito urinario, vasija limpieza de 60, televisor. Aquí tenemos una radio del año 1940 marca Philips. Mesa de noche desde el año 1890. Silla de madera, año de 1960. Teléfono y mesa de mármol. Bueno, aquí tenemos un mueble muy interesante, tipo biblioteca, con fotografía, esa con una placa conmemorativa del Bicentenario de Valencia. La campana. Y aquí tenemos fotos antiguas. E inclusive un programa del Teatro Municipal de una presentación de Berta Singerman. Fíjate tú. Precio, 2 bolívares. Última audición, adiós a Valencia. Fíjate tú. 30 de diciembre. ¿Quién tiene el honor de dedicarle al general Santos Gómez, su distinguida señorita Luisa y Sola Gómez, la Sociedad Valencia, en el Centro de Amigos y Carabobo, la prensa programa? Bueno, ha sido Santos Matute Gómez. Estas son unas fotografías muy pequeñas de Shirley Temple. Esta es la señora Margarita Amadeo. Fotografía coleccionada de la señorita Margarita Amadeo. Aquí hay varios objetos. Miren, M. Ballarino, la Tropical, ¿no? La famosa refresquería que hubo ahí en la esquina de la Plaza Bolívar, de la Perla, fíjate tú. Y aquí tenemos unas tinajas de arcilla de 1920 y 30. Aquí tenemos un televisor antiquísimo. En la Gaceta Municipal del Distrito de Valencia, 1954. Aquí una de pared, pilón de la casa serie. ¿Y esto qué sería? ¿Algo de un tanque? Ollas, utensilios de las casas, ollas de peltre. Y aquí filtros de agua de 1891. Esto solamente lo había visto yo en la revista Arcos Ilustrado. Marca Becker, el propietario José Covino.
Ya, aquí tenemos una alacena de madera con jarrón de bronce, un remillón del principio del siglo XX de la Casa Celi. El ambiente de las oficinas del día de hoy, son oficinas del día con varios sumadoras, aquí de escritorio antiguo realizado en cuero, máquina de escribir, otra sumadora, silla de madera, 1809. Fíjate tú, una famosa foto del cine tropical. Esta foto del teatro municipal y allá está bien, mira. Muy bonito. Y esta es la galería de Porfirio Trotamundos. Y está funcionando. Bueno, prende, pero por lo menos se mantiene. Wurlitzer. Las canciones de ayer. Y este es un piano. Y el bandoneón, cónchale. Eso sí, yo tenía años que no lo veía para las tocas de tango. Propietario Denis Mirando, Valencia Señorales. Bueno, trae ST. Burlinger, también marca Burlinger, el piano. Y este es un bar. ¿Dónde? Vamos a ver la caja registradora, pues. Sí. Entonces ven ciertos barcitos de Valencia. Sí, ¿verdad? Yo me parece que todavía he visto por allá. Ay, no, yo ahí en Zamblas hay varios bares que tienen esta broma. Sí, de manivela. Sí. Esas así eran todas las cajas de los negocios antiguamente de manivela. Y estos son discos antiquísimos, acetatos. Está bien, y una colección de botellas antiguas. ¿Sí? Astor, bebida. Estos son residuos atraídos en urnas, pipas, como ellos utilizaban sus pipas. Este círculo, ¿verdad? Era lo que ellos utilizaban. Eso está, esa es la misma excavación, como fue encontrado seguramente. Son, como decía, estructuras encontradas. En las arcillas, bol de arcilla era utilizado. Esto, ¿no? Pero estos son reproducciones, esta no es la original. No, la original no, eso es hecho por... Sí, sí, pero está bien hecho. Escultor, exactamente. Sí, sí. Está bien hecho. Y aquí tenemos la famosa... ¿Y eso dónde fue conseguido? Porque a mí me llama la atención. ¿Eso fue conseguido aquí en el lago, no puede ser? Estos son tanto, o sea, fue como decir una recolección que hicieron de objetos antiguos que se trajeron para acá. Este es un hueso calcinado. Sí, parece un árbol, parece el tronco de un árbol. Sí, la mayoría dice en esta parte. Esta es la de los cráneos de los Aquí indios. tiene tres formas de cráneo, estas son dos humanas, una niña. Si ve la deformación que tienen por aquí, ella tenía calcificación en los huesos, sería sífilis, la enfermedad de sífilis, que la heredó de su madre. Y la deformación que tiene este cráneo, ¿verdad? En la frente, era que ellos utilizaban dos maderas y se las entornillaron, era como método de belleza para ellos. Sí. En esta parte, los rodillos, ellos los pintaban y lo cual se pasaban por la piel dándole forma, o sea, como para esculturizarse, o era su método. Y este caracol que puede ver era el método que ellos también lo agarraban para protegerse su área masculina, más que todo los hombres, a la hora de cazar,
a la hora de que tengan que, cuando hacían sus trueques y todo eso. Y estos son los lugares donde fueron ubicados. Hachas de concha de guarura en Puerto Cabello. Cubresexo de concha allá en Puerto Cabello. Pintaderas de arcilla en Puerto Cabello. Y el cráneo hallado en Los Cerritos entre 1200 y 1500 años de antigüedad. Los tres cráneos, ¿no? En Los Cerritos El Valencia. cráneo infantil y el cráneo de la niña con posible sífilis. Ajá. Y esa de nariguera es el semicírculo ese que está ahí. Ah, eso es un adorno que usaba una niña. Figúrate tú. Vamos a venir para acá ahora. Esto es un megaterio. La mandíbula del megaterio, que se pueden apreciar dos muelas, ¿verdad? Y los heces. ¿Los qué? Heces. Ah, esos son Los esos. heces, sí, fosilizadas del megaterio. Coño, lo agarraron con Y los el heces. megaterio es el primero que se encuentra allá. El primerito. Y el que está de último es un mastodonte. El megaterio es el primero que estaba ahí. Ajá, que es parecido a una pesa. Ah. Aquí está cuánto mide, su altura, su... Esta es la que va aquí, ¿verdad? Rubén, aquí. No, esta es la famosa bicicleta que hay aquí en la entrada. De 1900, una réplica. Canela Teatro. Otra bicicleta, pero esta es más moderna, del año 50. Yo tuve una así. ¿Y esto qué es? Ah, pero fíjate tú. Estas fotos sí que yo no las tengo. La calle Puerto Cabello. Vamos a apagar para empezar a tomar fotos. La pequeña, una belleza de estatua. Una belleza de estatua. Y esta es la área central de la casa. Ahora vamos a pasar al área de las obras de arte. ¿Este quién será? Busto de Ali Primera. Bueno, esta es un busto. Yo lo vi ahí en la... Y este busto de Simón Bolívar, Reina Lara de Mendoza. Este busto de Rafael Urdanita. No se menciona quién es el autor. Y este es el busto de Alexis Mujica. ¿Y esto qué es? Brazo armado, Alexis Mujica. Esta es una foto de la Estatua de la Libertad. ¿Ves tú? Con la libertad. Se nota que fue dañada porque aquí va lloviendo. Sí, mira. Se va remiendo que tuvo. Sí, mira. Esa cosa. Ahora estamos en la sala de eventos reunidos. Tenemos aquí un cuadro de Pedro Castillo, una reproducción de 1856. Y hay varios objetos interesantes aquí. Jarrones de bronce de los años 20, crucifijo año 1914. Y aquí hay varios objetos de antigua foto de la patrona de Valencia, que es antiquísimo. Son objetos, recuerdos de la coronación. Fíjate tú, cotidiano. Los padres, estos son recuerdos de la primera comunión.
otras cosas. Aquí está un púlpito del año 1890 de la Casa Celis que prestaron aquí. San Francisco de Asís, época colonial. Y esta cruz es inmensa. Una cruz antiquísima de madera. No le veo, no dicen de quién es, pero y el retablo colonial, cuadro de Santa Úrsula, 1850, Casa Celis. Obra de arte silla con imagen de la Dona Rosa. Ahí.